Javier Alonso, director general de Credit Suisse Gestión. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, un placer poder tenerte en Negocios Televisión. Gracias por aceptar la invitación y también a Credit Suisse por dejarte venir. Situación general de los mercados. ¿Cómo lo estáis viendo en Credit Suisse? ¿Cuáles son las claves que los inversores deben tener encima de la mesa en estos momentos? Pues la verdad es que casi todo se gira en torno a la posible inflación y al comportamiento de los tipos a largo. Cuando los tipos a largo americanos repuntan, el value prima, lo hace mejor que el growth y probablemente las empresas industriales y las cíclicas baten al mercado, ¿no? Estamos en un mercado puramente de ciclo, ya es un mercado de política fiscal, de planes de infraestructuras, de planes de energía verde y eso es lo que está guiando una gran disparidad sectorial y probablemente tengamos un año positivo en los índices, pero con muchísima dispersión entre unos sectores y otros. ¿Qué sectores veis protagonistas en el año y qué zonas? Europa, Estados Unidos, Asia. ¿Dónde estáis viendo que se puede hacer negocio a medio y largo plazo para esas carteras que probablemente deban rotar en este 2021? Correcto, esa es la gran palabra, rotación, ¿no? Lo que estamos viendo es que tras un año pasado en donde los tipos se fueron a cero, cualquier flujo descontado a largo plazo, las empresas lo hicieron mucho mejor, no por el crecimiento en sí, sino porque ese crecimiento se pagaba muy bien por la tasa de descuento, ¿no? A día de hoy, ahora existe un concepto que se llama coste de oportunidad y las empresas ligadas a inversión, las empresas ligadas a industria, industriales, compañías ligadas a materias primas, infraestructuras, cementeras, químicas, lo hará mejor. Lo hará mejor por ese gasto ingente que va a haber por parte de todas las economías y sobre todo porque no se había invertido nada en los últimos 5 años. Casi todos los beneficios se habían ido a recompra de acciones, era un mundo más financiero que real y vamos ahora más a una economía real, ¿no? Entonces, la gran lucha contra la subida de tipos y contra la caída posible de márgenes a medio plazo puede ser, o duraciones largas, para estar en duraciones cortas es ciclo, ¿no? La palabra es rotación y ciclo. Pero rotación, ¿cómo y hacia dónde, Javier? Pues de empresas más ligadas a lo que puede ser proxies de bono, utilities, servicios públicos, o empresas más ligadas a alimentación, distribución o lo que puede ser consumo más discrecional, a empresas más ligadas a industria, a oferta, a producción, países a lo mejor con valor añadido, como puede ser Alemania, como puede ser Inglaterra, como puede ser Japón, la misma Corea del Sur, pueden ser buenas alternativas, ¿no? Todo lo que es más política de oferta ligado a inversión más que ligado a consumo. ¿Os preocupa en Credit Suisse? Perdón, ¿Os preocupa la inflación en Credit Suisse? A ver, la inflación tiene dos conceptos. Uno, el efecto base, ¿no? El efecto base indudablemente va a hacer que aflore. El efecto base, cuando hay subida del IVA en Alemania, pues va a hacer que se traslade a precios. La subida de la energía se traslada a precios. La subida de los tipos se intenta trasladar porque hay caída de márgenes en ese lado. La subida de impuestos en Estados Unidos se va a intentar trasladar. Todo eso, en la medida en que se vaya trasladando al consumidor final, te genera inflación. Lo difícil es la sostenibilidad de esa inflación. Nosotros vemos que a corto plazo indudablemente va a repuntar, pero que los bancos centrales no se les ve excesivamente preocupados, en los largos plazos tampoco, y es lo que se ve más un tema coyuntural que uno estructural de que haya un rebote brutal y que entremos en un periodo estagflacionario que no lo vemos, ¿no? Lo que no veis es una situación de inflación a largo plazo. Veis algo puntual, ¿no? Correcto, eso sería el resumen. ¿Y tipos de interés de los bancos centrales? ¿Creéis que pueden elevarse o no está la economía como para poder aguantar una subida de tipos de interés tanto en Europa como en Estados Unidos? Tuvimos un experimento el último trimestre o casi semestre del 2018 y vimos cómo el mundo no está preparado ya para subida de tipos. Entonces los tipos a corto van a estar intervenidos y los vemos cero durante mucho tiempo, pero mucho, ¿no? Más incluso de lo que se está aventurando. Distinto es los largos, ¿no? Que si no se intervienen por compras de los bancos centrales, pues puede repuntar, se positiviza la curva, los financieros lo hacen bien y como la tasa de descuento suele ser el 10 años o el 30 años, pues las valoraciones de flujos futuros caen, ¿no? Entonces por eso la defensa mayor es duraciones cortas y tener mucho ciclo, ¿no? Pero sí que vemos los tipos a largo repuntando, pero los cortos en cero o en negativo. Ayer decía Financial Times que había 5,4 billones europeos de dinero de ahorro
de los consumidores desde el inicio de la crisis extra en el mercado. Eso sumado a todo lo que los bancos centrales están poniendo encima de la mesa, ¿qué fotografía nos puede dejar un año vista? Porque dicen que costará mucho salir, pero con esa cantidad de liquidez cuesta pensar que el mercado haya llegado ya hasta el final de las subidas, ¿no? Muy buena pregunta. A ver, al final la base monetaria por la velocidad de circulación del dinero es igual al PIB nominal. Entonces, tanta inundación de dinero, tanta base monetaria, en el momento en que si se mantiene la expansión del crédito y el consumo aumenta y la velocidad de circulación del dinero aumenta, se debe trasladar a los precios. Crecimientos más del PIB nominal que real. Este año tendremos real, pero a futuro más nominal, ¿no? Entonces sí que vemos un crecimiento de los precios. Respecto a esa balsa embalsamada de ahorro que vaya a dar un alimento adicional al crecimiento del PIB, en un primer momento sí que se puede ver. Hay mucho también que los agentes se adaptan y se va a quedar en un ahorro estructural por el envejecimiento de la población, por miedo al futuro, por el alto desempleo, por el exceso de capacidad. Entonces no todo ese ahorro va a ir al mercado, ¿no? En términos de consumo que aumente la circulación del dinero, pero sí que vemos que en un primer momento va a dar un incentivo adicional al crecimiento económico y vemos crecimientos muy por encima del potencial en todas las economías desarrolladas del mundo, incluso las emergentes. Entonces esa balsa de ahorro también puede ser un catalizador positivo. Y una última pregunta, Javier. ¿Qué consideráis que va a suceder al final con toda la cantidad de deuda que están acumulando los países? ¿Puede haber una perpetuidad de esa deuda? ¿Es necesario que haya una perpetuidad de esa deuda? ¿O los estados pueden a la larga poder asumir todo lo que han recibido durante el coronavirus y todo lo que les queda por recibir? España 120% del Producto Interior Bruto. Bueno, lo primero es diluirla, ¿no? Diluirla nominalmente. Si creces nominalmente por encima del crecimiento de la deuda y a tipos cero, pues la deuda se va diluyendo, ¿no? Eso es la primera, la inflación diluye la deuda, ¿no? Lo segundo es intentar mantener los tipos cero y que esa deuda en un porcentaje alto duerma en los bancos centrales. Y la tercera es la refinanciación actualmente a los plazos más largos a los tipos menores posibles, que es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, el gran problema es el incentivo perverso. Cuando los tipos están en cero, la deuda sigue aumentando, ¿no? La deuda ha aumentado muchísimo el último año y medio. Ese es el gran problema, ¿no? Que no para de crecer. Tiene que incluso la gente ahora, el particular, porque veíamos que la deuda pública, también estamos viendo la deuda de ciertas empresas, y ahora lo que vemos es que el particular, cuando tiene respaldo activo, sobre todo el anglosajón, también se está endeudando para invertir, ¿no? Entonces, la deuda de todos los agentes ha subido un montón y sí, es preocupante, pero bueno, primero la diluirán vía crecimiento nominal, segundo, vía perpetuidad en los bancos centrales, y tercero, tendrán que mantener los tipos cero hasta que se pueda hacer un ajuste estructural de las economías que llegará pronto. Muchísimas gracias, Javier Alonso, director general de Credit Suisse Gestión. Buen día, Javier, buen negocio y muchas gracias por arrancar con nosotros el día. Gracias a todos, un fuerte abrazo, hasta pronto.